A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y para este programa hemos invitado al ingeniero Alfredo Monge, quien fue el superintendente de la refinería Esmeraldas en el periodo 1973-1979. Él dirigió la planta desde la construcción de los cimientos, es decir, él es el director de la construcción de la refinería Esmeraldas y luego gerenció una vez que se puso en funcionamiento la refinería Esmeraldas, ¿no? Después tuvo un periodo de tiempo desde el 79 al 81 que no estuvo en una refinería, pero luego volvió a la superintendencia de la refinería Esmeraldas en el periodo 81 al 86. Luego de eso, del 86, pasó a ser contratado por la industria petrolera mexicana. Alfredo es uno de los, diría yo, ingenieros de mayor prestigio que yo conozca de él como un ingeniero industrial en refinación de petróleo. Conoce también del área química y nos va a decir, y esa va a ser la pregunta para estimado Alfredo, es que le cuente al país cuando él gerenció la refinería de Esmeraldas, el tipo de crudo que venía de la Amazonía, de Sucumbíos, de Orellana, y del rendimiento que tuvo la planta, de la calidad de los derivados y obviamente el porcentaje de residuo, y que con el rendimiento que tuvo la planta el Ecuador evitó los grandes volúmenes de importación de hidrocarburos que hoy se dan y la gran salida de divisas sobre todo de la moneda norteamericana que viene y sale en grandes cantidades por esta importación de los hidrocarburos y que es producto del incumplimiento de la ley de hidrocarburos del artículo 5 que los gobiernos y que las autoridades del sector energético han incumplido. El artículo 5 de la ley de hidrocarburos dice que el petróleo que se explote en la Amazonía debería tener o debe tener valor agregado y eso no se ha hecho en su mayor parte. Estimado Alfredo, un gusto que estés con nosotros en este programa, bienvenido. Yo en lo personal me alegro mucho verte a los tiempos y entonces la pregunta es esa, Alfredo, el tema de la construcción de la refinería Esmeraldas y de sus rendimientos en materia de los derivados. Bienvenido. Muchas gracias Henry. Estoy muy contento de estar aquí. Soy poco aficionado a las entrevistas y a las presentaciones, pero muchas definitivamente gracias. La refinería Esmeraldas fue un proyecto en el cual me realicé como ingeniero, porque definitivamente pudimos colaborar para crear y construir la refinería Esmeraldas, que es el símbolo nacional de seguridad. Y tal es el caso que tiene un magnífico historial. Es la planta que se nutrió, en lo que a personal se refiere, de los mejores ingenieros que había en ese momento en el país. Exacto. Luego de un rigurosísimo proceso de selección. Sí, así fue. Escogimos dos grupos de ingenieros, un grupo de 12 ingenieros que iban a ser los cabezas de
los cabezas de serie, digamos así, los de los principales procesos, y 100 ingenieros de todas las especialidades que iba a necesitar la refinería. Ajá. Estos ingenieros fueron capacitados, los que escogimos, en las diferentes refinerías de Sudamérica bajo el proyecto de ARPEL, Ajá. al que pertenecía el Ecuador. ARPEL es la Asociación Recíproca Petrolera Latinoamericana. Así es. Entonces, ingenieros nuestros se capacitaron en las refinerías de Argentina, de Brasil, de Chile, Colombia. de Colombia, ¿no? Venezuela y México también. Y de México. Y Ajá. en México tuvimos un programa especialísimo, donde capacitamos a los 100 ingenieros de planta, que fueron capacitados tanto en la parte teórica por el Instituto Mexicano del Petróleo. 2-3 años era, ¿no? Eran 2 años ¿Sí? y medio. Y en la parte práctica, distribuidos los ingenieros en las diferentes refinerías mexicanas. Eran ¿verdad? unos 100 líderes, ¿no? De la Fueron industria. 100 líderes, técnicos. 100 técnicos. Eso en la parte de ingenieros. Técnicos líderes, ¿no? Y en la parte de operaciones de los colegios técnicos del Ecuador, escogimos 250 bachilleres técnicos recién graduados. Ujú. y hicimos un convenio con Ecopetrol. Ya. Y ellos fueron preparados en la refinería de Barranca Bermeja por 2 años y medio. Así fue. Con este personal técnicamente preparado, pudimos prácticamente arrancar los ecuatorianos, nosotros, la mayoría jóvenes. Soberanamente. Jóvenes, incluido el superintendente, Así era, que era sí. coordinador. No, pudimos arrancar la planta. En el año 77. En el año 76. 76 fue, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, ¿La construcción cuánto empezó? ¿El 70 y? Empezó el 73. El 74, perdón. 74 empezó. 74, 75 y 76. Así fue. Fue un contrato, eso, discúlpame, lo aclare, porque Sí. Ahora que se habla de los grandes contratos. Sí, sí. En esa época, cuando yo fui contratado para CEPE, en Sí, ese momento, así fue. ya habían contratado tanto la ingeniería básica que hizo la Universal Oil Products, la UOP, y también contrataron la construcción de la refinería Esmeraldas por un monto de $100 millones con la ingeniería de la UOP, y que se le debería el tiempo de construcción de 30 meses. Así fue. Fui el coordinador general del proyecto. Ajá. Bueno, fuimos 2 los que iniciamos el proyecto. Ajá. El ingeniero Jaime Cuello, que falleció, Sí, y sí. después fui incluido yo con él. Ya. Y él se retiró de la coordinación y quedé yo como el único responsable de la coordinación. El diseño lo hizo la UOP y la construcción la Sumitomo Chio. La Sumitomo Chio, ¿verdad? Ajá. Y el costo del proyecto en esa época fue de $100 millones. Para procesar 55,000. Una capacidad de 55,000 barriles de capacidad. Ya. Y lo interesante del proyecto es que la superintendencia, el coordinador general que era yo, Ajá. con el grupo asesor nacional que ya tenía, logramos que 2 cosas muy importantes que para ahora deberían ser medio, digamos, ejemplares. Sí, así fue. Ajá. El tiempo de 30 meses se les cumplió exactamente los 30 meses. Construcción de una nueva planta de refinación de petróleo en el Ecuador. Y desde el inicio del desbroce de la propicia hasta la entrega provisional de la refinería fueron 30 meses exactos. Donde no había mucha experiencia y conocimiento acumulado en la industria petrolera. Y 2, lo más interesante es porque como coordinador general autoricé, porque era un turnkey, un proyecto llave en mano, ¿no? De $100 millones. Se pagó exactamente los $100 millones. Sin recargo. Sin un centavo de recargo. Ya. Tuvimos un ahorro especial en la que en esa época ya fui superintendente. Sí, ¿no? sí. Se localizó un ahorro especial que fue el campamento. En la oferta de Sumitomo Chio,
Sí. Había cerca de $1,500,000 para el campamento de los japoneses y de los coreanos que venían a la... Correcto, que era la construcción de las viviendas. La construcción de los campamentos de viviendas de ellos. Así era, sí. Entonces yo hice un convenio con ellos indicándoles que me comprometía a alojarles a los técnicos que obviamente venían... De Japón, sobre todo. De Japón y Corea, pero no llegaban todos al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Entonces alojarles en los diferentes hoteles y residencias esmeraldeñas, mientras que con el presupuesto designado para la vivienda de ellos, iniciamos la construcción del campamento de vivienda permanente de la refinería Esmeraldas. Correcto, así fue. Entonces fue eso un buen aprovechamiento. También dentro de los $100 millones se hizo el 60% del campamento Esmeraldas. Te digo, yo te afirmo en varias cosas, porque hicimos detección de necesidades de capacitación en la refinería de Esmeraldas, y entonces aparecen los datos que tú mencionas. Vayamos a la parte ya técnica. Entonces, vamos a la parte técnica. Vamos a la parte técnica. ¿Qué tipo de petróleo entraba a la planta? También, vamos por la historia. Sí. En la década de los 70, el único petróleo que tenía el Ecuador era el proveniente de los campos Chuchufindi, Auca, Libertador y parte de Sacha. Lo que hoy son las provincias de Orellana y Sucumbíos. Exacto. Entonces, basados en ese proyecto... Exacto. ¿No? De esa calidad del crudo. De esa calidad de crudo, que era un crudo que hay que enfatizar. Exacto. El contenido de azufre era menor del 1%. Exacto. ¿No? Ojo, ecuatorianos, esos son datos técnicos. El contenido de metales no pasaba de las 44 partes por millón, ppm de metales pesados. Y la densidad API estaba entre 28 y 30%. Era el único crudo que existía en el Ecuador. Entonces 28, 30, 31% grados API. Pero sobre todo el contenido de azufre y metales, ¿no? Que es de lo que más incide. Sí. Entonces, cuando se le dio el factor K de diseño a la UOP, le dieron, era para ese crudo. Tipo de crudo. Exacto. Y entonces la UOP en su ingeniería básica diseñó la planta de conversión mediana, que era la refinería Esmeraldas, justo para ese crudo. Y hizo una cosa importantísima. La metalurgia que diseñó la UOP era para ese crudo. Eso es importante. La metalurgia de las unidades de proceso. El modelo de la planta, los materiales, los equipos, todo eso. Exacto. Estaba diseñada esa metalurgia. Entonces se arrancó la planta con ese crudo. Y obviamente con ese crudo la producción de la planta era de acuerdo a las garantías que habíamos acordado con la UOP, ¿no? Y se cumplían exactamente esas garantías, y se exigió, y la superintendencia jamás permitió que se varíen esas garantías de la calidad de los productos. Exacto, calidad de los productos y calidad técnica de los productos. Y las especificaciones técnicas. Las que se les contrató, que estaban dentro del mercado internacional, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, así pasó la refinería. Entraba el crudo liviano a la planta, y ahí te quiero preguntar, ustedes y tú siempre mencionaban esta palabra, que entregaban un petróleo seco a la planta. Entonces, un poco resulta curioso esta palabra del petróleo seco, porque el petróleo es un líquido, entonces... No, definitivamente... ¿Qué significaba eso? Significaba que definitivamente, además de la sedimentación propia que tenía, que era sometido el crudo una vez que venía a los tanques de almacenamiento en la refinería, pasa por un sistema de secado, de evaporación. El crudo pasa justamente antes de entrar en la primera unidad de proceso, que son las torres atmosféricas, ¿no? Pasa por un sistema de secado, para que cualquier traza de agua sea captada y entra crudo, 100% crudo, a iniciar el proceso de refinación. Sin impurezas, sin sedimentos, sin agua, sin materiales, sin agua. Trazas de agua. Y sin azufre.
No, el crudo entraba con su azufre, Sí, que era con su, menor que 1%. Tiene 1%, claro. Entraba con sus metales, Ya. que eran 44 partes por millón. Claro. Y entraba con su densidad, que era el 28, 29, 30 grados API. Y ese crudo producía el 50%, lo que llamamos de productos blancos, Sí. ¿no? Y el 50% residuo, Ajá. que justamente era convertido en fuel oil para la exportación. Era industrializado ese residuo. No, era... Ese fuel oil. El residuo, los 50,000 barriles, El 50%. El 50% se le hacía fuel oil. Fuel oil, sí. Y eso era para consumo nacional y para exportación. Exportar. Todo iba perfecto, ¿no es cierto? Ya, sí. Muy bien. Entonces, en ese periodo también ya se hizo la ingeniería básica de la primera ampliación de la refinería, ¿no? Que fue a 70,000 barriles, que lo hizo la misma UOP y se la hizo después con la misma Chiyoda. Así fue. Ahí falló un poquitín el asunto del, perdón, del presupuesto, Ya. que fue, si mal no recuerdo, contratado en 146 millones y se pagó 100... No, fue contratado en 143 millones y se pagó 146, subieron unos 3. Fue una diferencia, pero pequeña. Y esa ampliación se hizo en 1987 en el gobierno del ingeniero Pérez Cordero, Sí. y se la subió el volumen de procesamiento de crudo a 90,000 barriles por día. 90,000. Esa era De 55 a 90,000. Era la primera refinería. Sí. Entonces, hasta ese momento, la refinería mantenía el mismo diseño de crudo. Exacto. ¿Qué sucede? Pasa el tiempo y ya se descubre en el oriente ecuatoriano el crudo pesado, Exacto. ¿no? Déjame decirte el dato allí, porque Sí. para que tú tengas precisión. Sucede que se empezó a extraer crudo pesado del campo Tibacuno y Bógico Capirón en el año 91. En el 91 pidieron autorización para explotar el crudo pesado a los técnicos, las empresas, y en el año 93 también ya empezó a producir petróleo el bloque 16 Maxus con un crudo de 16 grados API. Exacto. Y entonces la debacle viene aquí, pues. Ahí viene. Entonces, ¿Por qué vino la debacle? La debacle viene con la explotación de los crudos pesados? Por presión de Maxus y de todas las otras estas que no... Para empezar, el SOT estaba en proyecto. El OCP. El OCP estaba en proyecto. Así es. ¿No es cierto? El famoso crudo... El oleoducto de crudos pesados. Y el crudo de 16 API no podía bombear por el SOTE. Así era, porque el SOTE así mismo estaba diseñado Pero el crudo ligero. para crudo liviano, Sí, de 28 grados API en adelante. Exacto, O sea, porque era el único es crudo. que eso respondía a una ingeniería de ese nivel y sobre todo a un concepto de industria respondiendo a la materia prima que teníamos en el oriente. Entonces, ¿qué sucede? Había que sacar el crudo Maxus y todo el resto de crudos. Sí. Y viene la famosa decisión total, Que fue la terrible, ¿no? en la cual que se mezclen todos los crudos. Eso fue ¿no? lo peor, claro. Entonces se mezclan todos los crudos. ¿Y qué sucede ahí? Se mezclan en los campos y también en la agua. Se mezcla en todas partes todas y se partes. consigue un crudo entre 23 y 24%, Sí, una locura es eso, sí. ¿no? del API. Tomando en cuenta que el API es el menos importante, pero ¿qué sucede? Exacto. Ahí viene lo grave, ahí empieza el manoseo y el deterioro de la refinería Esmeraldas. De la industria petrolera y de la economía petrolera. El crudo, el nuevo crudo, la nueva dieta, la De Napo y de Pastazo, verás. ya, ¿sí? Ya pasa a un contenido de azufre sobre el 2%. Imagínate, ¿no? lo duplicó. Ya. Entonces, eso. Pero adicionalmente... Y las partículas los metales de metales pesados en claro. forma de, que decimos los químicos, de vanadatos y Sí. titanatos, Ajá. pasan de 44 partes a Qué 440 locura. partes, ¿no? Se multiplicó por 10 casi. Eso. Ya. Entonces, automáticamente, la refinería empieza a producir todos sus derivados fuera de especificaciones. Ese es un punto importante. Todos sus Los derivados fuera de especificaciones, especificaciones, claro. porque no tenía el sistema de producción y los equipos propios para ese crudo, sino para el crudo de diseño. Claro. ¿Qué tenían que haber hecho? O sea,
antes que pase eso, déjame decirle, la ingeniería, el diseño, la planta, los equipos no estaban diseñados ecuatorianas y ecuatorianos para procesar un crudo pesado que en promedio daba como 19, 20 grados API. Para eso no estaba diseñada la planta de la refinería Esmeraldas. Yo no sé si valga la comparación. Te interrumpo, no es 19, la mezcla es 23, 22, 23. Sí, 22, 23, sí. Vi un dato de 20, pero no creo que es lo correcto que lo entiendan con 20. Pero 22, 23, sí. Oye, y el tema es de que, no sé si la comparación para nuestro público, que está muy atento, yo no sé si la comparación valga, es como ponerle a un carro que utiliza gasolina para movilizarse, ponerle diésel. No sé si sea la comparación correcta. Bueno, no tan así. Ya, pero es parecido. Pero ahí hay dos efectos. Dañan los equipos. Ahí vienen los efectos, claro, en los que hay que tomar en cuenta. Ya. Se debió manejar la refinería, la refinación del país con más responsabilidad. Eso. Porque operativamente, si bien es cierto, decidieron políticamente para una operación del oleoducto y sacar el crudo producido por las empresas, el crudo pesado por las empresas, debía diseñarse un proceso de operación, optimización de la operación del SOTE, con lo que se llama la segregación del crudo, claro, que lo podían haber hecho muy bien. Por bacheo. Segregar el crudo, no segregar tanto el crudo de Xuxufín, de Libertad, de Auca. Sí. O sea, la carga de la refinería, segregar y bombear por el SOTE primero, con prioridad, y ese crudo a los tanques de reserva y de operación de la refinería. Exacto. Y después podían mezclarlo, claro, y hacer lo que bien podían. O sea, tenían que defender el diseño de la refinería y defender al país. Ajá. ¿No? Pero ahí empieza el problema de la refinería. Ajá. Y definitivamente un problema con soluciones tan simples que no la tomaron, ¿qué es lo que genera? Genera mucha suspicacia y duda, pues. Ajá. La muerte de la refinería para que después viva con todo el proceso que conocemos, empieza en esa decisión. Ya. Ese es el inicio de toda la problemática de la refinería. Ese es el punto de quiebre, porque de quiebre de un mal manejo de la industria petrolera, porque, mira, si hubiera sido ministro de Energía y Minas, porque voy a explicar lo que tú dices. Sabes que si íbamos a explotar los crudos pesados, primero yo tenía que definir el modelo económico, ¿ya?, de explotación de los crudos pesados, y yo hubiera tenido que diseñar una industria para procesar y transportar y refinar crudos pesados. Eso implicaba, tú, construir un oleoducto de crudos pesados en el año 93, hecho que no se hizo. Eso también incluía la construcción de una planta de refinación para procesar crudos pesados. Eso no hicieron, y sucede que entonces optaron por esta medida que es torpe, ¿no?, de esto de mezclar los crudos, porque le causaron una terrible ¿cómo se llama? Una terrible daño económico al país, ¿no? Claro. Entonces yo lo que quisiera allí simplemente concluir, tú estabas explicando algo muy, muy importante, ¿no? Y yo quisiera más bien comprometerte para el siguiente programa. ¿Por qué? Porque nos queda la otra mitad del análisis y lamentablemente ya estamos concluyendo este espacio, pero yo quisiera cerrar de que tú estabas explicando de que si no se hubiese construido un oleoducto de crudos pesados, había que utilizarlo al oleoducto transecuatoriano para transportar, dicen los técnicos, por bacheo. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo el ingeniero Monge, que primero había que transportar 300,000 o 400,000 o 500,000 barriles de crudo liviano, y luego venía el transporte de crudo pesado. Como estamos cerrando el programa, porque nuestro técnico dice ya pasaron los 25 minutos y hay que obedecerle a él también, y por supuesto para eso estamos. Entonces, querido Alfredo, muchas gracias por venir, y quisiera comprometerte para otro programa de la siguiente semana. ¿Por qué? Porque quisiéramos que nos centremos en lo que está impulsando el gobierno. Esto es, él dice que quiere concesionar la planta de la refinería Esmeraldas,
pero lo quiere hacer con una persona que no sabe de petróleos, que no conoce de petróleos, pero él dice que quiere manejar los negocios petroleros. Yo lo dejo allí para más bien en el otro programa referirnos a este tema. Alfredo. Te agradezco mucho, pero solo si me permites enfatizar una situación. Correcto. La segregación de crudos, sí. Eso es una operación rutinaria de cualquier sistema de oleoductos. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Sí, y todavía en el Ecuador se lo podría hacer. Así es, lo podría hacer. Se lo podría hacer y facilitaría mucho las negociaciones que están haciendo para la modernización de la refinería. Hacer el rato que la primera parte, o sea, la refinería actual, vuelva a su dieta de origen. Exacto. Y yo te digo, automáticamente recuperan la calidad. Hay el cambio de 180 grados. Eso, y te agradezco. Y definitivamente es la voz de un técnico, definitivamente excelente. Igual que tú veo con asombro las decisiones que están tomando, pero cada cual que se responsabilice. Tu opinión, Alfredo, tu opinión es muy respetada, es una opinión calificada porque eres un técnico, por eso digo, en el próximo programa vamos a desarrollar la segunda parte. Amigas y amigos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.